Hermanos y hermanas, un feliz sábado para todos. Qué alegría verlos. Valentina, bienvenida. Opa, por allá atrás, bienvenido. Qué bueno verlos por aquí en la Iglesia del Camino, a todos ustedes. Bien, hoy vamos a estudiar entonces un tema bien interesante. Tiene que ver con la lectura bíblica que acabamos de tener. Y precisamente para este último sábado de este año 2019, vamos a hablar de algo bien interesante, y es la cuestión de la condenación, que hasta ciertos círculos es una palabra terrible, inclusive para nosotros. Ahora, ¿nosotros hemos pensado realmente en la condenación? ¿O cuál es el punto de la condenación? Sí. Da miedo. Sí, hermano Jairo, cuéntanos. La condenación es la muerte definitiva, ¿no? Desaparecer totalmente. Para aquellos que están perdidos. Para aquellos que están perdidos. Porque para aquellos que dentro de la misericordia de Dios tienen la posibilidad de salvación, pues se conquistan. ¿Cuántos tienen la posibilidad de salvación? Todos tenemos la posibilidad. Todos. Pero no sé si ya se nos hemos puesto a pensar en algún momento que, bueno, eso lo dice el espíritu de profecía, que las personas que se estén quemando en aquel día durarán dependiendo de cuánto pecaron. ¿Cuánto nos hemos quemado alguna vez? Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Les dolió? Bastante. Ahora imaginemos eso por un día, ese dolor por un día completo en todo el cuerpo. Sí, es realmente triste, inclusive para Dios es más triste, ya cuando se terminen de definir los casos. Vamos a las Escrituras. Romanos capítulo 8, todos con Biblia en mano, por favor. La espada siempre en la mano. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: así pues, ya no hay condenación. En mi versión dice: ya no pesa ninguna condena sobre quienes están en Cristo Jesús. Amén. O sea que todos los que estamos en Cristo tenemos condenación. No. ¿O no? ¿O hay una condenación encima de nosotros? No. En teoría. En teoría no. Pero vamos a empezar a escudriñar un poco más de qué se trata todo esto. Porque fácilmente yo puedo decir: estoy en Cristo. Entonces sobre mí no hay condenación. Pero ¿y si se pierde? Vamos a leerlo hasta el versículo 4. O sea, si yo tomo todo solo este versículo, ya, salvo para siempre salvo. Vamos a leer hasta el versículo 4 a ver qué nos dice. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu, dador de la vida en Cristo, me liberó de la ley del pecado y la ley de la muerte. En efecto, lo que era imposible a la ley, por cuanto estaba incapacitada por causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en carne, semejante a la del pecado, y como víctima por el pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que lo mandado por la ley se cumpla en nosotros, los que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quién entendió? Es que eso era un poquito enredado. Recuerden lo que decía precisamente 2 de Pedro 3, 15 y 16, que a veces Pablo escribía cosas que son difíciles de entender, que los inconstantes y los indoctos tuercen para propia perdición. Vamos a escudriñar esto de a poquitos para poderlo entender, porque hay varios ítems que habla este versículo. Lo primero que vamos a ver es la palabra condenación. Si están en Cristo, ¿cuánta condenación hay para los que están en Cristo? Ninguna. El versículo dice que ninguna, ¿sí o no? Pero esa palabrita condenación o esa palabrita condena viene del griego katácrima. ¿Qué significa? Esa palabra significa una sentencia adversa. Una sentencia donde ya no hay vuelta atrás. Es decir, que esta palabra condenación que me habla aquí la Escritura, que me habla aquí precisamente, habla de que ya no hay reverso. Ya no hay opción. Pero entonces me dice que los que estamos en Cristo Jesús, todavía hay tiempo, hay opción. Es decir, no hay condenación. No hay una condenación final para los que están en Cristo Jesús.
Pero los versículos 2 al 4 me empiezan a decir y me empiezan a dar unas condiciones para que eso se cumpla. Tienen que cumplirse una serie de condiciones. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el comentario bíblico adventista con respecto a esto? Les leo. Quizás haya todavía deficiencias en el carácter del creyente. ¿Tenemos deficiencias de carácter? Definitivamente, tengo muchas. Mi madre las conoce, mi esposa las conoce, Dios las conoce. Sigue diciendo, pero cuando el corazón está en el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con este fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre. Y Él, hablando de Jesús, suple su deficiencia con sus méritos divinos. ¿Qué quiere decir esto? Sencillísimo. Todos tenemos nuestros defectos de carácter. Todavía nos falta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que nosotros realmente querramos salir de eso que nos aleja de Dios. Esa es la primera diferencia. Porque aunque yo pueda decir que estoy en Cristo, si yo no quiero abandonar mis pecados, complicado, porque sí habrá condenación, irremediablemente. Pero cuando hay un deseo sincero, ahí ya Jesús empieza a actuar de una manera más poderosa. Sí hay el deseo de abandonar mis cosas malas. Pero ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para abandonar las cosas malas? ¿Qué creen ustedes que una persona... Consciente de que estoy en cosas malas. Ser consciente y aceptarlo, de que si algo estoy haciendo mal, yo tengo que aceptar lo que es malo. Pero si yo no lo quiero aceptar, complicado, porque le voy a sacar justificación a lo malo, le voy a sacar justificación al pecado. Ahora, la segunda parte del versículo 1. La segunda parte del versículo 1. Versículo 2, qué pena con ustedes. Versículo 2. Leamos solo el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu, dador de la vida en Cristo Jesús, me liberó de la ley del pecado y la muerte. ¿De cuántas leyes me está hablando este versículo? ¿Cuántas leyes hay aquí en este versículo? La ley moral. La ley moral. Es que es una sola. Claramente Cristo es la ley del No, Espíritu no es una sola. que da vida. De la ley del Espíritu. Aquí es de la ley del pecado y la ley Habla de la ley del pecado, muy bien. la ley del espíritu. Habla de la ley del pecado, la ley del Espíritu La de la muerte. La ley de la muerte. y la ley de la muerte. Hay 3 leyes acá. ¿Son la misma? No. Vamos a ver que no es exactamente la misma y lo vamos a descubrir. Ahora, dice que se nos presentan aquí 2 caminos, ¿sí o no? Se nos presentan 2 caminos. El de la carne y el del... No, de la carne y el espíritu. Muy bien, el de la carne y el espíritu. ¿Sí? El de la carne obedece más al pecado y el del espíritu ¿a cuál obedece? Al de Dios. Muy bien. Ahora, tenemos que definir entonces qué es lo que significa caminar según la carne, cuál es la definición divina de caminar según la carne. Ahora, ¿cómo definiríamos o cómo definen ustedes la naturaleza humana? Pecaminosa, bueno, sí, pero... Caminar según la carne es según el pecado. Caminar según la carne es según el pecado. Bueno, Ceder a las tentaciones. exactamente, vamos bien. La naturaleza humana se define por toda la debilidad y la vulnerabilidad que tenemos para pecar. Eso es la naturaleza humana, eso es lo que la Biblia define como naturaleza humana. Nuestra inclinación siempre va a ser hacer lo malo. Esa es nuestra inclinación natural. O sea, somos imperfectos, pero podemos elegir caminar el camino de la perfección. Claro, pero nuestra tendencia nos va a llevar ¿a dónde? ¿Sí? Yo puedo querer hacer muchas cosas buenas, pero la carne, precisamente mis deseos que están aquí arraigados, unos alimentados y otros heredados, siempre me van a llevar a hacer ¿qué? Lo malo, ¿sí? ¿Dónde estuvo toda la noche? Donde una amiga. Pude haber estado donde una amiga, o bueno, pude haber estado con el novio o con la novia, ¿sí? Pero irremediablemente esa naturaleza me lleva a decir una mentirita blanca, o lo que se llaman mentiritas piadosas. Esa es nuestra tendencia, esa es nuestra naturaleza. Por más pequeñita que sea, ay, no, venga, yo me robo este dulce, robar.
Pero es un dulce, eso no tiene nada más, eso es robar. Pero el otro lo vemos de una manera tan pequeñita que nuestra naturaleza simplemente lo admite como si fuera bueno, como si no fuera nada, pero a los ojos de Dios es diferente. Esa es nuestra naturaleza. ¿Podemos elegir no robarnos ese pequeño dulce? Claro, pero ¿qué es lo primero que pensamos? Lo que nos lleva a la tendencia, en robarnos ese dulce. Porque eso es nuestra tendencia, con eso nacimos. ¿Mm? Ahora, nuestra naturaleza humana le da el primer lugar al pecado, en lugar de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en todo este enredo que leímos. Nuestra vida generalmente está dominada por nuestros impulsos, está dominada por nuestros deseos, que en nuestra naturaleza no son nada buenos. Eso es vivir según la carne. Que otras personas sencillamente lo hayan limitado únicamente a pecados de carácter sexual, eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, básicamente, ¿cuántos conocen la Guerra de las Galaxias? ¿No? Star Wars. Bueno, allí se define Star Wars, ¿sí? Allí se define algo como el lado claro de la fuerza y el lado oscuro. Nuestra naturaleza humana es ese lado oscuro. Eso es el caminar en la carne, caminar en ese lado oscuro, donde le damos cabida a todas nuestras inclinaciones, todas, no solo una, todas. Y es una lucha constante que tenemos aquí, entre lo que Dios me dice y lo que me dicta mi naturaleza pecaminosa. Eso es básicamente caminar en la carne. Ahora, en Romanos el capítulo 8, y se los dejo de tarea, la palabra espíritu es nombrada 20 veces, solo en ese capítulo. Quiere decir que entonces esa palabra es importante que la tengamos en cuenta. Porque ahora tenemos que definir qué es caminar en el espíritu. ¿Qué creen ustedes que es caminar en el espíritu? Es hacer las cosas conforme Dios las manda a hacer, ¿no? Conforme a la ley de Dios. O sea, nada con tendencia, no con tendencia, no sé cómo decirlo, nada que tenga que ver con el mundo, digamos. Andar conforme a Cristo. Conforme Cristo ando. Nada del mundo. O de mundanalidad. De mundanalidad, porque es que en el mundo estamos y pues ¿cómo vamos a hacer para, digamos, desprendernos de él? Lo ideal es no caer en la tentación de lo que el mundo ofrece si yo sé que es malo. Uh-huh. ¿Sí? Ok, está bien, vamos bien. Vivir en el espíritu es básicamente que mi vida esté dominada por lo que Dios dice. Entonces fijémonos la diferencia. Andar en la carne es andar dominado por mis deseos, por mis inclinaciones, pero andar en el espíritu es andar conforme a lo que Dios dice, que no es fácil, porque no es sencillo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué significa la palabra espíritu? Depende, ¿pone mayúscula o pone minúscula? Ah, no, espíritu. Como tal la palabra espíritu. ¿Espíritu? Sí. ¿Espíritu es un soplo de vida? Aliento, soplo, vamos bien. Sí, esa viene de la palabra hebrea ruach. ¿Sí? Que literalmente se puede traducir como aliento o se puede traducir como viento. En el Nuevo Testamento esa palabra fue traducida con la palabra neuma, de donde viene la palabra española neumático. ¿Y de qué está lleno el neumático? De aire. De aire. Bien, de aire. Ahora, hablando de eso cuando se habla de, pero ¿cómo así? ¿Tenemos que caminar según el viento Según el soplo de vida. o según el soplo? Soplo de vida. Porque es que si nosotros nos remitimos al principio, Ujú. cuando Dios nos creó, nosotros no seríamos sino polvo sin ese espíritu de vida. No Sí. existiría la vida. ¿Sí? Entonces digamos que eso es, si Dios nos da el soplo, si Dios es desde donde viene el soplo, ¿sí? De vida o el aliento de vida, entonces es dirigido por Él que debemos hacerlo. No es por aire ni por viento, sino por ese soplo que Él nos da. Bueno, ahora algo bien interesante. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo que aquellos inconstantes se dejan llevar de cualquier viento de doctrina? Que son como los barcos que se los lleva cualquier viento, cualquier soplo, cualquier aliento. Entonces, ¿a qué se referirá Pablo cuando dice andar en el espíritu o la ley del espíritu? Entonces andar las Dejarnos llevar por doctrinas. ese viento de Dios. Por ese viento. Pero la cuestión es que Pablo aquí pone una tesis bien interesante y es que habla de un viento que es racional, pensante,
no está hablando de un viento como tal soplo o literal soplo, sino que está hablando de un ser que es pensante y que ese ser pensante me guía por un camino que Dios dice que es bueno y que nosotros simplemente por fe debemos seguirlo, nos guste o no nos guste. Sí. Lo que somos es como esa vocecita que anda en nuestra mente que nos dice si está bien o estamos mal, conociendo lo que ya está en la palabra de Dios. Muy bien. Pero entonces hago una pregunta, ¿quién me define qué es bueno y qué es malo? El discernimiento lo da el Espíritu Santo. Pero ¿quién me define qué es bueno y qué es malo? La palabra ¿Por de qué? Dios. Porque en la palabra de Dios nos instruyen acerca de lo que es bueno, o sea, lo que debemos hacer, y lo que es malo, lo que no se debe hacer, a través de las leyes. ¿Cierto? O sea, básicamente es Dios quien me define qué es bueno y qué es malo. ¿Cierto? ¿Y cómo lo plasma Dios aquí? A través del Espíritu. A través del Espíritu. Vamos bien. Ahora, miremos cómo es que Pablo define precisamente esta palabra espíritu o viento. Ayúdeme alguien, por favor, con Hechos 2, Hechos 2:2. Y otra persona que me ayude con Job 33 y el versículo 4. Hechos capítulo 2 y el versículo 2. Y luego Job capítulo 33 y el versículo 4. ¿Cuál tienes? Hechos 2:2. Dale. Los dos, sí. Dice la palabra de Dios. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Estamos hablando del Pentecostés. ¿Y qué fue lo que ingresó en esa casa? Dice que fue un viento ¿qué? Fuerte, ¿no? Fuerte, poderoso. Sí. Entonces estamos hablando, ¿y quién era ese viento fuerte y poderoso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces aquí cuando Pablo habla de caminar en el Espíritu o la ley del Espíritu, me está hablando de un poder. Me está hablando de algo que tiene poder. Infinitamente poderoso. Ahora, Job 33 y el versículo 4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Entonces, ¿de dónde viene ese viento? Del Todopoderoso. Es un viento entonces divino. Estamos hablando entonces de que esa ley del Espíritu o el Espíritu tiene poder, pero ese poder, ¿qué es? Es divino, Santo, es único. ¿cierto? Quiere decir entonces que ese poder puede tener más potestad que mi propia naturaleza si yo le permito hacer a ese poder lo que él quiere y me guíe por donde él quiere. ¿Sí me hago entender bien? ¿Se hago explicar? Ok, ahora, en ese orden de ideas, cuando se camina en el Espíritu, se camina en el poder divino de Dios. Es una cosa que yo por mí mismo no puedo hacer, porque mi inclinación está a caminar hacia lo malo. Pero el Espíritu o caminar en el Espíritu es cuando permito que el Espíritu Santo me guíe por donde Dios dice, pero eso no nace de mí. Eso es parte de la cuestión de la justificación por la fe. Es lo que Cristo hace. Cristo hace lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Esa es la razón por la cual no hay condenación. Si estamos en Cristo es porque permito que el Espíritu Santo haga y domine todo lo que tengo aquí, lo malo que tengo aquí, y me haga caminar por el camino que Dios quiere que yo camine. Pero es algo que yo no puedo hacer por mis propias fuerzas. En la medida en que podamos hacer eso, no hay condenación en Cristo. Pero si yo no permito que el Espíritu haga eso, sigo caminando en mis inclinaciones. Y aunque yo tenga la idea de que estoy en Cristo, en realidad no lo estoy. Y fácilmente me puedo condenar. Facilito. Esa es la primera parte. Ahora, versículo 2. Volvamos a leer Romanos 8. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu, dador de la vida en Cristo Jesús, me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Por partes. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Aquellos indoctos e inconstantes dicen que los 10 mandamientos es esa ley de pecado y de muerte. Porque quien no la cumple, ¿qué pasa? Muere. Por eso dicen que los 10 mandamientos son la ley de pecado y muerte. Precisamente, entonces fíjate cómo ellos hacen algo que se llama la sintetización. Ellos dicen, por ejemplo, es un ejemplo.
Ellos dicen que tal vez el Cristo histórico es el mismo que el Cristo de la Biblia, pero no son lo mismo. Porque el Cristo histórico le dicen que tuvo orgías con María Magdalena, pero la Biblia me muestra un Cristo completamente diferente a lo que dicen que es el Cristo histórico. Entonces lo que ellos hacen es sintetizar eso. ¡Pah! Es el mismo. El Cristo de la Biblia es el mismo que el Cristo histórico. Es el mismo Cristo del Código Da Vinci. Es el mismo Cristo que mencionan en Jesucristo Superestrella. Y lo sintetizan diciendo que es el mismo y por eso hay tanta confusión. Entonces, aquí me hablan de leyes diferentes, pero tenemos que definir cuál es la ley del pecado y de la muerte, para poder entender entonces cuál es la ley del espíritu y poder tener claro este tema. Ahora, ley del pecado y de la muerte, ley de Dios y ley del espíritu. Romanos capítulo 7 y el versículo 5. Vamos por partes. Romanos capítulo 7 y el versículo 5 dice: de hecho, cuando vivamos sometidos a lo puramente humano, las pasiones pecaminosas, sirviéndose de la ley, operaban nuestros miembros, haciéndonos producir frutos para la muerte. Traduzcamos esto para que lo podamos entender un poquito mejor. ¿Qué pasa entonces cuando yo me dedico a hacer la ley de lo malo? ¿A dónde me lleva? A la muerte. A la muerte. Frutos de muerte. Los frutos de muerte. La ley del pecado y de la muerte prácticamente es lo que está en mis miembros, en mis huesos, que todo esto me lleva a morir. ¿Sí o no? ¿Cuándo empezó a morir el ser humano? Cuando pecó. Cuando decidió pecar. Entonces, esa ley de la muerte y el pecado es lo que está dentro de mí. Eso está en mis huesos, en mi carne, por eso envejezco, por eso enfermo. Mi tendencia, ¿sí? Esa es mi tendencia. Exactamente, cuando siento dolor. Todo eso está en mis huesos y en mi carne. Esa es la ley de la muerte y del pecado. Todo lo que me lleva a morir. Mis inclinaciones. Lo que hace que yo me enferme. Lo que se llama las enfermedades crónicas o las enfermedades por los malos hábitos. Todo ese tipo de cosas es la ley del muerte y del pecado. Capítulo 7 de Romanos, y ahora vamos a leer el versículo 12. De modo que la ley ciertamente es santa, y santo y justo y bueno es el mandamiento. ¿De cuál ley me está hablando acá? La ley de Dios. De la ley de Dios. Entonces fíjense cómo Pablo separa una cosa de la otra. Una cosa es la ley del pecado y de la muerte, que son mis inclinaciones y lo que yo ya tengo dentro de mí que me lleva a hacer lo malo, pero me está apartando y me está diciendo la ley de Dios es santa, es buena y es justa. Dos leyes diferentes. Una me lleva a la muerte y la otra a la vida. Sí, la Biblia dice eso. Ahora, capítulo 7 de Romanos, versículo 24. Vamos al versículo 24. ¡Ah, miserable de mí! ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. De este cuerpo de muerte. ¿De cuál ley está hablando? De la ley de la muerte y del pecado. Ahora la pregunta es, ¿quién me libra o quién nos libra de este cuerpo de muerte? La ley de... No. La ley No, de aquí espíritu. dice que el Hijo enviado de Dios, semejante, que vino en cuerpo semejante al del pecado. Semejante. Vamos bien. Y que a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Vamos ahí bien, porque ahora Con la ley fijémonos. del espíritu, ¿sí? Es la decisión. Vamos bien, no, pero tranquilos, vamos por partes. Es que nos libra de la muerte a través de Yo sé, sí, por partes. Tenemos una tendencia, ¿sí o no? Que esa tendencia siempre es hacer lo malo. Y ese es el caminar por la carne. Satisfacer todos mis deseos e inclinaciones que no son agradables a Dios, ¿sí o no? Pero hay un poder divino que es mucho más poderoso que yo, que me lleva a caminar por donde Dios dice, siempre y cuando yo me someta a ese poder, ¿sí o no? Y hay una ley del pecado y de la muerte que es lo que está en mis huesos, que es lo que hace que yo muera, que es lo que hace que me enferme, ¿sí o no? Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esa ley de la muerte y del pecado? Ahí es donde viene la respuesta en Romanos 8 y el versículo 3, que lo citaste muy bien. Romanos 8 y el versículo 3. ¿Está enredado el estudio, hermanos? ¿Les parece? Vamos, bueno, por partecitas. Versículo 3. En efecto, lo que era imposible a la ley, ¿a cuál ley? A la ley de carne. A la ley de la carne. Lo que es imposible para la ley de la carne,
¿Sí o no? Por cuanto estaba incapacitada por causa de la carne, entonces fijémonos que la ley de la carne está incapacitada completamente para servir a la ley de Dios, a la ley del Espíritu, por la inclinación que yo tengo hacia lo malo. ¿Sí o no? Eso es lo que está hablando. Ahora, Dios enviando a su propio Hijo en carne o en semejanza de carne a la del pecado, y como víctima por el pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Quién librará mi cuerpo de este cuerpo de muerte? El Hijo. Jesús. ¿Por qué? Lo que dice el versículo es que como Él vino en semejanza, no igual, semejanza no es igual. ¿Sí o no? Como Él vino en semejanza de carne, Él vivió lo que nosotros no pudimos. Él en la carne vivió una obediencia completa y total, cosa que yo no puedo hacer. La pregunta es, ¿cómo Cristo lo hizo? Andando en el Espíritu. Ahí vamos completamente. ¿Por qué Jesús sí pudo andar completamente fiel, pudo andar completamente en obediencia perfecta al Padre? Por el Espíritu Santo. Es que la Biblia siempre lo dice, y andaba en el Espíritu, andaba en el Espíritu. Exactamente. Fíjense que siempre andaba en el Espíritu y el Espíritu vino sobre él y el Espíritu vino sobre él. Y fíjense que todo ahí es donde está la clave. Jesús no vino aquí con superpoderes porque no vino con superpoderes. Se estuvo sometiendo completamente al Espíritu Santo y esa fue la manera como él caminó por el Espíritu. Y gracias a que él caminó por el Espíritu en completa obediencia, es que gracias a él yo puedo ser librado de este cuerpo de muerte. No hay otro camino, no hay otra forma. Ahora, Jesús lo hizo por nosotros. ¿Dónde perdió Adán el poderío? ¿Dónde perdió Adán? Cuando pecó, ¿Dónde o cuándo? ¿Dónde? En el Edén. En el Edén. ¿Y dónde quedaba el Edén? En la tierra. ¿Dónde ganó Jesús? En la tierra. En la tierra. Jesús tenía que ganar donde nosotros perdimos, a fin de mostrarnos que nosotros podemos tener la victoria como la tuvo Él, ¿sí? Andando en el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Según lo que estamos estudiando hoy. El camino. No, el camino es Jesús. ¿Se acuerdan lo que vimos de que entró el Espíritu con... El viento. Sí, pero, Poderoso. Sí, pero es... la decisión. El soplo de vida, el viento poderoso. El bien, eso, es el poder divino que hace lo que yo no puedo hacer. Vamos bien. Que transforma. No, por un momento pensé que el estudio estaba enredado, en serio. No, por un momento pensé que el estudio estaba enredado. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos, no, pásenme el de- Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Como los veo tan animados, ayúdenme a leerlo, porfa. Hebreos 2, versículo 17. Fuerte para que nos escuchen. Dice la palabra de Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bien. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de Jesús, que vino ¿cómo? Volvámoslo a leer, por partecitas. De aquí que tuviera que ser o viniera semejante a todos sus hermanos. Cuando se refiere a sus hermanos, ¿a quiénes? A nosotros. Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Sí o no? Y sigue diciendo, para llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las relaciones con Dios, a fin de expiar o de poder expiar los pecados del pueblo. Ahora, ¿Jesús en qué fue tentado? En Ah. todo de acuerdo a su poder, ¿no? Porque él tenía el poder, ¿cierto? Él fue tentado en todo. Uy, Sí, recuerdo. o sea, él todo. fue tentado en todo, pero de acuerdo a lo que podía caer con su poder. ¿Sí? Algunos dicen que fue tentado como fue tentado el primer hombre, Adán. Hay división en el campamento. Por eso, por su poder. Pero si fue porque tentado en él- todo, significa o sea, que sí, hasta una mujer también lo tuvo que haber tentado.
La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, que cuando fue tentado en todo, es en todo. Ah, hermano David, pero ¿cómo usted me asegura que Jesús fue tentado con las drogas? Sí, fue tentado con las drogas, porque resulta que el vinagre que le iban a dar de beber tenía un químico que adormecía el cuerpo con el fin de que les doliera menos y pudieran durar más en la cruz. Y Jesús por eso no la bebió. ¡Wow! Tremendo, sí, eso lo... Sí. Que fue tentado, claro, que fue tentado con poderío, fue tentado con poderío. Fue tentado en todo como nosotros. Todo. Pero Jesús no pecó. En esa medida, como Jesús fue tentado en todo como nosotros, esa es la razón por la cual Él puede, o Él está oficiando como sumo sacerdote. Porque dice, Padre, yo sé lo que ellos sufren. Yo viví con lo que ellos son tentados todos los días. Los comprendo, los entiendo, porque yo lo viví. Jesús vivió todas las tentaciones como nosotros las vivimos. Por eso Él nos puede entender. Esa es la forma como Él puede decir, Él cree en mí y a través de mí el Padre lo puede perdonar. Fíjense que todo es en Cristo. ¿Sí? Pero ¿por qué no cayó? ¿Por qué no pecó? Porque anduvo en el Espíritu. Vamos bien, ahora, ¿con cuántos años de pecaminosidad llegó Jesús a esta tierra? El deseado de toda la gente nos dice que Jesús llegó con 4.000 años. Imagínense, o sea, de Adán, que es un cuerpo perfecto, llegó con una degradación de 4.000 años de pecado. Tremendo. Eso está en la página 32 del deseado de toda la gente, lo pueden leer. Página 32 del deseado de toda la gente. Con todo eso, con 4.000 años de generación de pecado, Jesús anduvo en el Espíritu y pudo hacerlo. No, nosotros también podemos hacerlo. Porque es que ahí es donde viene la promesa. Y ya vamos a leer la promesa bien interesante. Hebreos capítulo 4. Versículos 14 al 16. Ya casi vamos a terminar. Hebreos 4. Versículos 14 al 16. Fíjense, hermoso ese texto que nos encanta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Volvamos a leer. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compartir el peso de nuestras debilidades, sino al contrario, tentado en todo, ¿sí o no? A semejanza nuestra, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para ser socorridos en el momento oportuno. Es una promesa tremenda, que precisamente cuando estemos en esos momentos de debilidad o aún cuando hayamos caído, podemos acercarnos con toda confianza porque ya tenemos a alguien allá que vivió lo que nosotros estamos viviendo aquí. Y precisamente a través de Él es que podemos llegar a tener misericordia de Dios. A través de Él, precisamente por lo que hizo, precisamente por lo que vivió, precisamente porque no pecó, es que nosotros tenemos esa oportunidad de llegar al trono de la gracia. Y lo tenemos todos los días. Todos los días. Pero entonces, ¿cuál es la idea, Ruth? Nos quedamos ahí. Así como pasaba con el antiguo Israel. Hace igual todos los días, entonces cogemos el cordero y lo sacrificamos y ya. La idea es no caer, porque va a llegar un momento en el que ya no vamos, o sea, nos vamos a acostumbrar tanto a eso, que ya nos vamos a endurecer y ya no vamos a ver lo malo. Entonces eso no es bueno estar diciendo, ay, yo caí, pero Dios me perdona. Uy, si ustedes vieran lo que la música tiene que ver con eso. Bueno, ese es otro tema. Romanos 8. Sí, estamos estudiando un seminario, les cuento, muy bueno. Muy, muy bueno. Romanos capítulo 8, versículo 4. A fin de que lo mandado por la ley se cumpla en nosotros. ¿Cuál ley? La del Espíritu. La del Espíritu. Muy bien. Vamos bien. A fin de que lo mandado por la ley se cumpla en nosotros. Los que caminamos no según la carne, sino...
Entonces, si caminamos en el Espíritu, ¿cuál ley vamos a poder cumplir? La ley de Dios, exactamente. ¿Sí o no? La ley del Espíritu es la que nos guía a cumplir los mandamientos sin ningún inconveniente, sin verle ningún pero. Que cerdo no, hombre. Ay, no, es que es Navidad. ¡No! ¿Sí? ¡No! No. El Espíritu es la que... No, eso no. Por nombrar un ejemplo muy chiquito, ¿sí? Ay, es que Luisa Fernanda W. ¡No! ¿Sí? No. Es que la liendra me parece... ¡No! Pues no es bueno para ti. ¿Sí? La liendra es un influencer, un youtuber. Bueno, un instagramer también. Bueno, el tipo es... No. ¿Sí? Ni la Colombia humana ni la seguridad democrática. No, la ley de Dios, sí. Por eso uno no se mete en por eso lo que se recomienda es que uno no se meta en estas cosas de política. No se metan en eso, hombre. Eso solo va por la ley de la eso no tiene nada que ver con la ley de Dios. Nada. Ni para allá ni para acá. O sea, en política, Nada. nada. Uy, ese tema es... El espíritu de profecía en el libro Eventos de los Últimos Días recomienda, yo lo digo que es más que una recomendación, que si nosotros hemos de votar por algo, sea no cuando pongan como plebiscito la ley dominical. Pare de contar. Ahora, la iglesia en su posición oficial pues no prohíbe que la gente quiera participar o no quiera participar, pero tenga en cuenta, y esto sí es una opinión muy personal, tengan en cuenta que porque usted vote, lo que haga esa persona, usted fue partícipe. Un ejemplo, no digo que vaya a pasar. Vamos a suponer que van a meter como ley obligatoria que en todos los colegios se enseñe la agenda LGTBI. Si usted votó por ese candidato, usted se hace partícipe de eso. Sí, claro. Corto. Aquí no se habla de política. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer el versículo 25. Fíjense lo interesante aquí, y es que, ¿se acuerdan ustedes de la pregunta de Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estos huesos secos, esta carne podrida, esto que va para la muerte eterna. Aquí hay una promesa maravillosa. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice: os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios, y os limpiaré de todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior, ¿un qué? Un espíritu nuevo. Espíritu nuevo, quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Versículo 27. Pondré mi espíritu en vuestro interior y haré que procedáis según mis leyes y guardéis mis normas y las cumpláis. ¿Cómo entonces podemos, el primer paso, ¿qué es lo que Dios hace para librarnos de este cuerpo de muerte? Darnos el espíritu. Poner su espíritu, ¿sí o no? En nosotros. Pero, ¿cómo lo pone? Con agua limpia. Dentro de nosotros. ¿Cómo lo pone? Cambiando nuestro corazón. No. Esparcir todo agua limpia. Vamos bien hasta ahí. Está cerquita. Hay un proceso. ¿Qué tengo? Bueno, ¿a quién tengo que recibir yo antes de recibir el Espíritu Santo? Aceptar a Cristo. Si yo no acepto a Cristo, ¿Dios me puede dar el Espíritu Santo? No, es imposible. No hay forma. No hay forma. A eso se refiere el agua limpia. Aceptar a Cristo. Es que Jesús es el agua de vida. Ajá. Ahora, vamos a retroceder en el tiempo. ¿Qué hizo primero Israel? ¿Se bautizó o sacrificó el cordero? Se bautizó. Sacrificó el cordero. Primero fue el cordero. Ellos salieron Ah, de- sí. Éxodo 12 dice que el cordero, ¿sí o no?
Más adelante dice que luego pasaron por el Mar Rojo y que ahí fueron bautizados. Y después de eso, ¿qué les dio Dios? El maná. La ley. Ah, ¿Sí ven el paso? Aquí se repite exactamente los mismos pasos. Se acepta a Cristo para cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne. Dios nos da el Espíritu Santo para que ahora sí podamos guardar su ley. Es el mismo paso, siempre se repetía desde el Antiguo Testamento la misma serie de pasos. Esta es una promesa genial. Ahora, volvamos a Romanos. Ya vamos a acabar. ¿Está muy largo? No. Versículo 5, Romanos 8. Versículo 5. En efecto, los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces aquí nos hace una pregunta: ¿en dónde está nuestra mente en este momento? ¿Dónde está nuestra mente todos los días? ¿En las cosas según la carne o en las cosas según el Espíritu? ¿Cuál es el ideal? En las cosas del Espíritu. ¿Qué nos dice nuestra tendencia? ¿Sí? Nos lleva a las cosas de la carne. ¿Pero cuál es la idea? Que estemos en el Espíritu. Que estemos en la del Espíritu. Pero para poder llegar a las del Espíritu, yo tengo que llegar primero a aquel que sí caminó en el Espíritu. Es decir, cuando mi tendencia pecaminosa empiece a dominarme, ahí yo tengo que ir a aquel que sí venció toda la naturaleza pecaminosa. Y Él nos dará el Espíritu para poder caminar según la ley de Dios. Así es como funciona. Eso es justificación por la fe. Eso es la justificación por la fe. Versículo 6. Pero el anhelo de la carne, ¿dónde termina? La muerte. ¿Esa cuál ley es? La La ley del pecado. La ley del pecado y de la muerte. Muy bien. Los que viven según el Espíritu, mientras que el anhelo del Espíritu Es vida. es vida y es paz. ¿Y quién da eso? ley del Espíritu. El Espíritu. No, lo da Cristo. No, Cristo. El caminar por la ley de Dios la da el Espíritu. Pero ¿quién me da el Espíritu? Cristo. ¿Y quién me da la vida eterna? Dios. Dios. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Jesús. En Cristo. Vamos bien, es que por eso ahí va todo. Por eso la Biblia es cristocéntrica. Hay gente que se pone a pelear, pero es que todo es Cristo. Es que a través de Cristo es que podemos tener todo, es que no hay otro camino. Versículo 11. Dice, y si el Espíritu, el que resucitó, ¿cómo? Y si el Espíritu, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo, dará también a vuestros cuerpos mortales, por medio de ese Espíritu suyo, el que habita en vosotros. Amén. ¿Quién puede reavivar nuestra vida espiritual? El Espíritu. ¿Sí o no? ¿A quién se lo tenemos que pedir? Al Padre. ¿Y el Padre nos lo da a través de quién? De Jesús. A través de Jesús. A través de Jesucristo. Miren, esto es... Es que a veces los textos de Pablo pueden llegar a ser un poquitico enredados. Sí. ¿Sí? Pero pues si lo miramos por partecitas va a ser mucho más sencillo. La cuestión es que esa es la promesa. Hay una promesa. Esa es la promesa y terminamos con esto. Versículo 27. Versículo 27. Pero aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el anhelo del Espíritu, porque éste intercede según el querer de Dios por los consagrados, por los a Él consagrados. Versículo 34 y 35. Se me perdió aquí. ¿Quién podrá condenar? Cristo Jesús. El que murió, mejor aún, el resucitado. Es también el que está a la diestra de Dios, el que además aboga en favor nuestro. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Si caminamos en el Espíritu. Sí, claro. Sí, si caminamos según el Espíritu, nada nos va a separar del amor de Cristo. Absolutamente nada. En ese orden de ideas, volvamos al versículo 1. Así pues,
ya no pesa ninguna condenación sobre los que están en Cristo Jesús. Pero si tú estás caminando en el Espíritu, porque si seguimos caminando en la carne, complicado. No hay condenación para aquellos que caminan sobre el Espíritu, porque la segunda muerte, como dice Apocalipsis, no estará sobre ellos. Pero sí estará sobre los que sigan caminando según la carne. En este nuevo año, que ya último sábado de este año, el mensaje de Dios es: caminemos en el Espíritu. ¿Queremos condenación? No. Absolutamente no. ¿Queremos empezar a caminar en el Espíritu realmente? Entonces acudamos a aquel que sí pudo hacerlo, para que nos dé su Espíritu. Yo quisiera que ese fuera el anhelo de todos durante el nuevo año que ya en unos días está por comenzar, y que ojalá estemos todos los días en esa lucha, caminando en el Espíritu. Olvidémonos de nuestras inclinaciones. Pidamos el Espíritu Santo todos los días, porque esa cosa tan pequeñita que nosotros en nuestra naturaleza pensamos que no nos va a matar, nos va a matar si no lo abandonamos. Pero tenemos esa promesa, el Espíritu Santo. Aprovechémosla. Pongámonos de pie, vamos a terminar con una palabra de oración. Con una palabra de oración y entonamos un himno y para las casas. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias por este alimento espiritual que nos has traído. A veces no es sencillo, no es fácil entender lo que el apóstol Pablo ha escrito, porque pues tú le has dado una sabiduría, o le diste una sabiduría tremenda. Sin embargo, Señor, gracias a ti y a tu Santo Espíritu podemos entenderlo cuando lo tomamos parte por parte. Síguenos enseñando, ayúdanos, Señor, porque somos débiles, ayúdanos porque caminamos en la carne, porque hay cosas que todavía tenemos muy arraigadas y no las queremos abandonar, porque sencillamente las amamos hacer esas cosas malas. Pero, Señor, queremos pedirte, suplicarte que por el poder del Espíritu Santo que pedimos en Cristo, nos ayudes a aborrecerlo de tal manera como tú lo haces. Que nos ayudes a aborrecer el pecado y lo malo como tú lo haces, y de esa manera en Cristo, por el Espíritu Santo, podamos andar según tu ley. No para salvarnos, porque sabemos que la ley no nos salva, sino porque hemos entendido que precisamente a través de Cristo es que podemos ser salvos, a través de sus méritos. El tiempo está cerca, ayúdanos para andar según tus caminos, según tu voluntad, y así como lo dice la Escritura, tenemos que comprobar todos los días lo que es agradable a ti. Ayúdanos a andar en ese camino, Padre. Bendice a esta bella iglesia, bendice a los líderes de iglesia, y por favor, Padre, ayúdalos a ellos también a andar según el Espíritu y no según la carne. Bendícenos, que en ese año que está pronto por comenzar, seamos bendecidos y henchidos de tu Espíritu Santo. Y por favor, Padre, permanece con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén.